Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro, este ciclo de charlas que estamos haciendo en virtud y en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Virtual, que termina este viernes 31 de julio. Así que les quiero contar que toda la semana vamos a tener realmente unos temas muy interesantes para compartir. Así que los esperamos siempre a través de este medio. Vamos a hacer los vivos por Facebook y luego enseguidita cuando terminan estos vivos los subimos al canal de YouTube, que es Nacir Editorial, y allí quedan también para verlos en cualquier momento. Les quiero contar que mañana a las 19 tenemos la charla de infancias en el Museo de Artes, en el cual va a estar entrevistada Patricia Berdichevsky, enorme especialista en artes visuales para las infancias, y va a estar junto con la Escuela Estética, Carolina Ferrari, de la Escuela Estética de San Martín, y con Pamela Ferreira, que es la coordinadora de la Casa Museo Carnacini de San Martín, porque esta conversación, esta charla de mañana está coorganizada con el programa San Martín Lee. Así que creo que va a ser muy importante esta conversación en relación a cómo acercar las artes visuales a las infancias, pero sobre todo también a pensar en los museos, en las curadurías, en las guías, en las guías, en las educadoras de museos en relación a las artes visuales y las infancias. Seguimos con el tema del arte, que a nosotros tanto nos gusta. El jueves 30 a las 19 horas, vamos a estar conversando con Emilce Garriguet. Emilce trabajó muchísimos años en el programa de medios en la escuela y es una de las, creo que, mayores especialistas en todo lo que hace cortometrajes, con la animación stop motion. Entonces la idea es, bueno, poder conversar, mediadores culturales, especialistas, docentes, familias, con este recurso que la verdad que nos viene tan bien hoy día, muy audiovisual, pero que también integra realmente varias disciplinas, ¿no? La literatura, la música, hasta las matemáticas. Y el miércoles vamos a estar conversando con Lucía Moró de Linares, que es especialista en educación para la primera infancia, especialista sobre todo en educación en maternal, y además es psicoanalista, y vamos a estar conversando en relación al tema del lugar de la intimidad, ya más para bebés, pensando en los bebés desde que nacen hasta los 2 añitos, y qué pasa con este lugar de la intimidad en este momento dentro de las casas. Este ciclo está vinculado a tratar de compartir temas, recursos para este contexto en el que estamos todos realmente con esta situación extraordinaria de tanta inermidad y tanta incertidumbre a partir de la pandemia. Así que bueno, empezamos hoy entonces. Empezamos con, bueno, con nuestra invitada, Claudia Mabel Díaz, y quien va a estar compartiendo y ha coordinado este ciclo, que es la profesora Silvina Poveda. Así que, bueno, la profesora Silvina está especializada en lo que es literatura infantil y juvenil, y ella es formadora de docentes tanto de nivel inicial como primario en el área. Así que, bueno, Silvina, te dejo la palabra para que comiencen en esta conversación en relación a algo tan inminente como es si vuelven a clase los chicos y de qué forma y cómo se adecua la escuela y los docentes y las familias a todo este momento. Gracias, Betina. Buenas tardes. Una charla muy, muy esperada. Volver a clase, normas de bioseguridad e higiene, y para ello tenemos a nuestra especialista, que es Claudia Mabel Díaz. Les voy a contar acerca de Claudia, que es licenciada en Ciencias Biológicas y profesora de nivel medio y superior de Ciencias Naturales. Se desempeñó como profesora titular en el IES Sarah Eccleston y en la Escuela Normal Superior número 10, Juan Bautista Alberdi, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cátedras de Prevención y Cuidado de la Salud y Ciencias Naturales. También estuvo a cargo del área de Educación Física y Salud en el Instituto Sarah Eccleston y fue profesora adjunta en la cátedra del Seminario Taller Educación en y para la Salud,
del postítulo de especialización superior en jardín maternal en el Sarra Eccleston también. Fue capacitadora en numerosos cursos, talleres, jornadas y congresos en nuestro país y en el exterior. Es autora y coautora de libros y artículos para la educación inicial en diversas editoriales. En la editorial Nasira publicó Los imprescindibles para educación y crianza, claves para padres y maestros. Es autora del capítulo Claves para conocer y actuar en la prevención de accidentes, y autora del libro Desde el ambiente natural, plantas y animales, actividades para aprender a investigar. Bueno, hola, Claudia, ¿cómo estás? Desmutate, sácale, habilita el micrófono, Claudia. Ahí está. Ahí te me escuchas. escuchan? Ahí está, ahí Bueno, está. bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Betina. Como siempre, vos sabés que es un gusto estar presencialmente en la feria, como voy todos los años en tu stand. Y bueno, y no podía faltar en este momento tan especial que nos toca, que vos dijiste y que Silvina también tener esta colaboradora como Silvina, que hemos hecho este preparado para hoy. Así que espero que resulte, que sea de una pequeña utilidad para maestros, para directivos de todo el país, del exterior, y para que, bueno, tengamos donde pisar un poco más fuerte, ¿no? Para este inicio que nadie sabe cuándo va a ser, pero que en algún momento será. Y bueno, aprovecho para mostrar antes mis hijitos de la editorial, que dijo Silvina. Este es uno, yo tengo un capítulo, son los imprescindibles para la educación y crianza, ¿sí? Y el otro, que es desde el ambiente, con unas láminas espectaculares. Ahí creo que se ven. No importa que tape mi cara, pero se pudieron ver. Bueno, vamos a comenzar a ver si podemos desasnarnos de cómo es esto de la bioseguridad, de la higiene, de todos los que nos tenemos que preparar para la entrada a las escuelas, ¿sí? Y yo tomé, por supuesto, como marco lo que es el protocolo marco, que es un protocolo a nivel país, es federal, y sería como un proyecto. Quizás también lo podemos relacionar con un currículum, si se quiere, porque ahí hay el antes y el durante, el antes de la apertura y el durante, una vez que ya se ingresa, para la educación obligatoria y para los institutos de formación. Es algo bastante interesante este protocolo porque define no solamente cuestiones relacionadas con la bioseguridad, sino también, y lo más importante que me pareció, cuestiones relacionadas con lo pedagógico, de cómo instrumentar estas pautas, de cómo los directivos, los docentes, el equipo educativo de la escuela tiene que empezar a transitar la pospandemia. Y yo me quería referir un poquito a lo que es el ambiente, ¿no? También, ya que nombramos, mi libro es Desde el ambiente, porque la nueva normalidad implica entrar a un ambiente que, si bien es el que fui o es el que conozco, pero con nuevas normas. Entonces, este ambiente que fue tan cambiado, ustedes han visto a lo largo de toda esta pandemia que ha habido en diversos lugares del mundo, la incursión de animales en ciudades y demás, el ambiente natural. Entonces, bueno, esta nueva normalidad, el volver a la clase, el volver a la escuela,
implica también que nosotros tenemos que tomar algunas normas de bioseguridad que por supuesto antes no teníamos que hacerlo. Por eso es importante que los docentes, que la escuela en general, empiece a considerar este nuevo protocolo que es lo que tenemos actualmente, ¿no? Es muy Claudia, hay muchas personas que desconocen el protocolo, sí, incluso los docentes, y nos viene sí, bien que vos nos puedas recordar o más que nada tomar aquellos puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta. exactamente. Lo más importante que dice este protocolo es que los docentes, en general la escuela, demanda un trabajo conjunto. La escuela tiene que trabajar conjuntamente en una capacitación previa, digamos, para cada nivel educativo. Tomar, digamos, acciones previas a la apertura. Esa es una de las más importantes. Reuniones previas, reuniones de los directivos con los docentes, con los no docentes, digamos, trabajar en conjunto. Eso es lo que más señala este protocolo, que es lo que me parece muy interesante hacer, ¿no? Por supuesto, estas reuniones las determinará el equipo de conducción de la escuela, no lo va a determinar el docente. Pueden ser, obviamente no van a ser reuniones presenciales, por eso es importante el trabajo en red, como el que se está haciendo ahora. Y después, esto es importante también recuperar, como dice también este protocolo, los saberes aprendidos durante la pandemia. Estos saberes que el docente de a poco tiene que ir desarrollando para después armar, si se quiere, proyectos escolares. Este protocolo señala, por supuesto, cuestiones de bioseguridad que después se van a ir adaptando, pero no es solamente bioseguridad. O sea, uno puede pensar en normas de bioseguridad que ya algunas son conocidas, ¿no es cierto? El uso del barbijo, el distanciamiento social, la higiene de los espacios, la ventilación, todo eso sí se nombra. Pero lo que más nombra, por supuesto, son pautas educativas. Y esto son trabajos que se pueden empezar a realizar en la pospandemia, considerando todos aquellos saberes aprendidos durante la pandemia, si se quiere, y empezar a desarrollar actividades pospandémicas. Eso es lo que dentro de todo dependerá, por supuesto, de cada nivel, del contexto escolar, si es una escuela urbana, o si es una escuela periurbana, o si es una escuela rural. Eso dependerá, y también va a depender del grado de contagios que tenga la escuela, ¿no? Que tenga la región. Eso también lo señala este protocolo, porque es importante. Entonces, no solamente tiene la mirada desde la bioseguridad, sino también desde lo educativo. Eso es importante. También sostiene, y esto es a nivel de todas las escuelas, fortalecer la comunicación intra, ¿sí?, e interescolar. Y también con otras organizaciones, que no son las organizaciones escolares solamente, con otras organizaciones que son organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio, etc. O sea, fortalece los vínculos. Yo, después que lo estaba leyendo, me pareció una buena frase decir este trabajo conjunto escolar, del fortalecimiento y de hacer como un traje a medida. Un traje a medida, digamos, quizás para cada jurisdicción, pero también para cada escuela. Eso es el conocimiento que tengamos de la escuela, ¿no es cierto?
no es una cosa cerrada, por supuesto es muy abierta, y da lugar a que esto se haga mucho más abierto aún, de acuerdo a las necesidades del lugar, del ambiente y del contexto. ¿Sí? Claudia, te voy a interrumpir porque dijiste algo muy importante, que es en cuanto a los saberes educativos, sería los contenidos. Si nos Sí, podés ampliar y contar, por ejemplo, para los grados de primaria o para las salas de jardín, cómo se sí. podrían implementar estos saberes, cómo las maestras y los maestros podrían planificar sus clases de ciencias naturales, de cuidado del medio ambiente, en función de la pospandemia, de la vuelta a clases. Bueno, lo más importante que como todo, yo siempre lo he dicho cuando he sido profesora, capacitadora, es conocer o saber, tener la información, ¿no es cierto? A lo largo de la pandemia, a lo largo del aislamiento social, preventivo, obligatorio, del ASPO, ahí hay otra palabra también que aprendimos durante la pandemia, hemos recibido mucha falsa información, sobre todo en referencia al COVID, porque es cierto, obviamente, es un virus que lo están empezando a conocer los científicos. Entonces, hay determinadas, digamos, contenidos que los docentes tienen que empezar a manejar, tienen que empezar a reconocer, porque por supuesto para muchos hay contenidos que no son nuevos, pero acá se acentúa mucho el conocimiento de educación para la salud, ¿sí? Y algo que es importante, Silvina, que me lo recuerdes, que lo importante que dice también el protocolo es la articulación en la escuela con situaciones de prevención primaria de la salud. Y acá es importante retomar, por ejemplo, un concepto que es el calendario de vacunas. El protocolo lo dice, que es muy importante articular esto, porque justamente las vacunas, o cuanto más vacunas haya en nuestro cuerpo, hay más protección. Entonces, ese es un tema importante, por ejemplo, para trabajar en escuela primaria. Calendario de vacunas, ¿sí? Calendario de vacunación, vacunas y sueros. Y ahora se agrega también el tema del plasma, o sea, recuperar un saber que empezamos a escuchar ahora con más intensidad, que es el plasma. Entonces, sostener estos conceptos que el docente tiene que recuperar, ¿sí? Que bueno, que será de acuerdo al nivel, en este caso para primaria. Para nivel inicial podemos trabajar, por supuesto, todo lo que sea hábitos. Hábitos, me refiero, por supuesto, al lavado de manos. El lavado de manos de buena manera, hacerlo de buena manera, mostrar a través de folletería, a través de póster, cómo hay que lavar las manos. No es lavarse por el lavar lo mismo. El lavado de manos fue siempre muy necesario para prevenir cualquier enfermedad. Casi todas las enfermedades se transmiten por las manos, muchas se transmiten por las manos. Y esta es una que se transmite a través. Entonces, en los más pequeños, trabajar los hábitos a través de secuencias, por supuesto, que pueden ir incorporadas en una unidad y esto ampliarlo mucho más. A través también trabajar, por supuesto, otros contenidos que pueden ser la higiene en general alimentaria, ¿no? Cuanto mejor alimentación tengamos, también vamos a estar más protegidos. Esto también es un concepto que a todos los niveles se puede trabajar, desde nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Está incluido la alimentación y la nutrición en todos los currículum escolares. Asimismo, también, por supuesto, la prevención de enfermedades. La idea central
de estas normas de bioseguridad es trabajar la prevención primaria de la salud. Y eso es lo que tiene que hacer la escuela, y lo ha tenido que hacer siempre. Históricamente fue así. Trabajar la prevención primaria de la salud. Las vacunas en este caso, y complementar muy especialmente, como dice también este protocolo, con la nutrición, con la alimentación, con la salud de manera integral. Esa es la palabra que usa. Una salud de... Claudia, con respecto a los espacios físicos, ¿qué nos podés decir al respecto? Que son importantísimos en este momento, más cuando vayamos a las aulas y a las salas. Bueno, a ver, se habla de lo que es la aula burbuja. El aula burbuja no es que nos metamos en una burbuja de plástico. Va a haber una cierta distancia, va a tener que tener determinados elementos para estar en el aula, y pocos niños. O sea, no podemos pensar en tener muchos niños en la misma sala o en el aula. Entonces, los espacios van a tener que modificarse de acuerdo a cada lugar, a cada escuela, ¿no es cierto? De acuerdo a cada nivel. Eso va a ser lo que se va a tener que consensuar en el momento previo al ingreso escolar. Va a haber espacios que van a estar muy circunscriptos, va a haber espacios que van a estar anulados, que no se van a poder utilizar. Entonces, ahí la preponderancia de esos lugares, bueno, van a tener que dar lugar a ideas que se plasmen dentro del grupo. Por eso hay que considerar todas las ideas de los participantes de la escuela, ¿no es cierto? Eso es importante. Ya, con respecto a lo que estás mencionando de los espacios, tenemos una de las personas que nos están mirando, René Salinas, que nos pregunta, sí, la conozco. vinculado bueno, al hacer docente, ¿no? Me parece que tiene que ver con la educación física, claro. Los elementos como colchonetas en gimnasia, ¿no? ¿Qué ocurre? No sé, se me ocurre otros elementos, las pelotas, claro, ¿no? Claro. Todo lo que tenga que ver con lo manipulable. Sí. ¿Qué nos podés decir al respecto? Ahí yo, a ver, vamos a meternos un poco en la cocina de lo que es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá vamos a tener que tener mucho cuidado, sí, con la higiene, ¿no? Vamos a decir la limpieza de los objetos. Acá me meto en la limpieza. Entonces, si yo tengo muchas colchonetas, voy a tener que mantenerlas con mucha higiene. Y si no pensar, bueno, en los casos de niños y de adultos, llevar cada uno una manta, como muchas veces se hace. Muchas veces hasta uno mismo en una colchoneta de un club o de un gimnasio se lleva una manta. Pero esas colchonetas tienen que estar muy higienizadas, ¿sí? Con la solución de lavandina, que si quieren les digo, son 10 partes de agua y una parte de lavandina, ¿sí? No pongan más porque se van a intoxicar, o si no, más no tan económico, bueno, un 70% de alcohol y 30% de agua. Pero eso tiene que estar muy, muy higienizado, y si no, cada uno llevar o una toalla o una lona, una loneta, como para cubrirlo. Esos espacios tienen que estar muy higienizados, siempre. Y además, aclaro y lo digo, aunque haya una temperatura muy fría, los ambientes tienen que estar súper ventilados, en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque todos los virus respiratorios, incluyendo el COVID, se transmiten por la saliva, ya lo sabemos, ¿sí? Y sobre todo, se transmite porque es un virus muy pesado, y se adhiere con más facilidad a todos los objetos. Entonces, esa ventilación es muy importante, que a veces uno va a las escuelas, a todas las escuelas, yo he ido a escuelas primarias, nivel inicial, secundario, y en pleno invierno está todo cerrado. Yo no digo que se abra si está nevando, pero cuando los niños
en el momento en que los que concurran tengan que salir, bueno, en ese momento hay que ventilar. Y si hay un ventilador en el aula, se prende el ventilador. ¿De acuerdo? O sea, hay cuestiones que son de sentido común, que no se tienen que dejar, porque los contagios vienen a través de estas cosas que no hemos puesto en su momento, de estas pautas que no tuvimos en cuenta. ¿Sí? El lavado de manos, por ejemplo, que se deja bastante, ¿sí? El uso del alcohol, si no hay agua y jabón, nada suplanta al agua y al jabón, pero si no tenemos agua y jabón, bueno, usemos el alcohol en gel o el alcohol diluido. Otra cosa que es importante, que me olvidé, digamos, también la relación que hay entre la escuela y organismos de salud. Es muy aconsejable la capacitación previa con estos organismos también, que pueden ser escuelas de enfermería, por ejemplo. En nuestra ciudad de Buenos Aires tenemos la Escuela de Enfermería Grierson, que es muy buena, u otras instituciones que puedan también hacer aportes a las escuelas, en esta capacitación previa al ingreso a la escuela, ¿sí? Y después, en el durante, bueno, fortalecer estos canales de comunicación entre la conducción interescuelas, facilitando por diversas vías las comunicaciones. Ahora tenemos un montón de vías, esta es una de ellas, pero también la participación de las familias, esta relación escuela-familia que se tiene que dar continuamente. No podemos hacer algo muy endogámico, que quede todo hacia el adentro. Los padres tienen que tener también participación de alguna manera, y que esto sea publicable, o sea, que esto se pueda publicar fuera del ámbito escolar, ¿sí? Entonces, quiero hacer una pregunta, Claudia. Insistís en la articulación, ¿no? Que no solamente que de otras instituciones. ¿Por qué hasta esa necesidad y lo remarcás? Yo lo remarco porque esta relación es muy positiva, porque a veces hay saberes que, bueno, que ahí los tenemos y que se pueden dar para la institución, ¿no? Y demostraciones que el docente no se anima muchas veces, preguntas desde los docentes, desde los directivos, digamos, esta unión fortalece más el trabajo intraescolar. Esta participación. No digo que sea súper necesario, ¿no? Porque también hay fuentes de información que se pueden recurrir. Pero en el mientras tanto, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos que preparar a las escuelas. Porque como hablamos antes, fuera de cámara, digamos, hay que fortalecer a los maestros, hay que fortalecer a las instituciones y a las familias, dándoles la seguridad de que la escuela va a estar preparada, porque no hay todavía una vacuna. Y tampoco hay una medicación para esta enfermedad, que lo que tiene es un contagio mucho más rápido que otras enfermedades, que son también respiratorias. Entonces, esto fortalece y a veces aliviana al directivo y al docente, como diciendo, yo lo sabía, pero lo quería fortalecer, ese conocimiento, ¿sí? Eso pasa cuando uno hace una capacitación. Lo que estoy escuchando es lo que sé, me quedo tranquila. Sé que tengo que, por ejemplo, tomando el calendario de vacunas, ahí tienen un ejemplo. La vacuna sirve para la prevención de la enfermedad, ¿sí? Vacunar es lo mejor que puede hacer una familia. En cambio, bueno, si no, tengo que ya ahí entra la prevención secundaria. Y la escuela lo que tiene que hacer es promover la salud, fomentar la salud y prevenir la enfermedad.
Esa Me es parece que es una forma de encontrar también respuestas, ¿no? Que van a ir surgiendo a medida de esta vuelta, ¿no? Porque pueden ser que aparezcan eventuales y fortalecen otras instituciones. Exacto, se refuerzan algunos conocimientos, ¿no? Algunos temas que, bueno, que por ahí, de acuerdo a cada formador o a cada formación, no se tenían tan en cuenta, ¿sí? Y además hay cuestiones que son de mucha incertidumbre en esta temática. Si tuviéramos todo resuelto, no estaríamos haciendo estos encuentros. Y es una forma también de sostener una cultura, si se quiere, institucional, de fortalecimiento de la escuela. Me parece que había hábitos que me parece que tenían que ver más que dejarlos afuera de la escuela, ¿no? Claro. Entonces ahora los vamos a tener que incorporar nuevamente. De alguna manera se incorporan, se van incorporando y se hace esta, digamos, si se quiere, unión entre estas instituciones que fueron, que salud, educación, tienen que ir de alguna manera, ahora nos pone esta enfermedad a nivel mundial, nos pone con este panorama, ¿no? De fortalecer mucho las acciones de la escuela, las acciones sanitarias, que apuntan a mejorar la salud, ¿no? Desde este proyecto, si se quiere. Y otra cosa que también hay que hacer a nivel previo, documentar todo lo que se hace. Eso me parece que las escuelas tienen que escribir, hacer una hoja de ruta, intercambiar, preguntar a especialistas, a gente que, digamos, que tiene otra mirada también, escuchar a los papás, escuchar a los padres, escuchar a las madres, escuchar a la familia, cuáles son sus temores. Inclusive, no es un tema, algo que dice también el protocolo, de también incorporar lineamientos o cuestiones relacionadas con los miedos de los niños, ¿no? El miedo a ir a la escuela, fortalecer algunos vínculos, como para, bueno, que la escuela ahora debe ser un ámbito también de seguridad para esos niños y para los adultos, no solamente para los niños. O sea, cuáles son, digamos, aquellos aspectos que tenemos que considerar, porque también hasta que la vacuna no llegue, ojalá llegue pronto. Bueno, aprovecho un poco para decir que acá el Instituto Pfizer ha puesto toda la mejor intención y hay 15.000 voluntarios para probar la vacuna en nuestro país. Así que así se está probando otra vacuna, que es la de Oxford en Inglaterra, y ojalá tengamos la vacuna pronto, pero el pronto o el tiempo es de acá por ahí a unos meses. Entonces no vamos a tener esta posibilidad de tener una vacuna en un tiempo muy cercano. Entonces hay que, digamos, capacitarnos de otra manera para poder tomar esta post-pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Estar preparados para ingresar a la escuela de la mejor manera, ¿no? Entonces... Todo lo que vos comentás, perdona, estás hablando del concepto de adaptación, tomando las ciencias naturales. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos trabajar el concepto de adaptación a la vuelta a la escuela, a la vuelta a la sala, a la vuelta al aula? ¿Cómo lo deberíamos abordar? Y ese es un concepto para otra charla, pero de alguna manera todos los organismos, todos los seres vivos tenemos ese poder de adaptación al ambiente, ¿no? La convivencia con el COVID. De alguna manera tenemos que prepararnos para convivir con el COVID. Aunque esté la vacuna y ahora sin la vacuna. ¿Qué es la adaptación? Es esta capacidad que tenemos para superar esta
digamos, esta enfermedad en este caso, ¿no? Para ir superando todo lo que nos puede ir pasando. Por eso somos organismos resilientes, ¿no? Se habló de la resiliencia en este caso. Esto de esta capacidad de adaptarse para superar la adversidad. Se habla de la resiliencia en estos casos mediante estrategias, mediante estos hábitos, mediante algunos cambios que vamos a tener que hacer, como por ejemplo, bueno, el uso que hicimos de barbijos, de tapabocas, de alcohol en gel. Estos son adaptaciones a estos cambios. Y otros que vendrán en la escuela, que tendremos en cuenta todo lo que ahora estamos conversando, ¿no es cierto? Así que, ¿qué hacemos? Acá están preguntando, siguen preguntando con los juegos del patio, también un poco como con las colchonetas, ¿no? Tener siempre alguna solución preparada de agua con lavandina, ¿sí? Y ojo, porque esa solución tiene que ser una lavandina de marca, buena, no cualquier lavandina, ¿sí? Y se tiene que preparar, no se tiene que usar esa solución, no se puede usar la misma solución, preparo, no sé, 20 litros y la uso durante toda la semana, no, porque el cloro es un elemento que se evapora, entonces lo que estamos haciendo es poniéndole agua solamente. Sobre todo, y esto lo aclaro, en aquellos lugares en donde el agua no sabemos su potabilización, ¿no? En las ciudades en general el agua está clorada. Entonces, igual hay que limpiar los juegos, los postes, como dije antes, con las colchonetas, lo mejor posible, cuando van los niños a la escuela, cuando van a jugar, y después, esto que estoy diciendo se tendría que haber hecho siempre, no es ahora solamente. Siempre. O sea, la limpieza, la higiene, en este caso la limpieza, con el agua y con la lavandina, se tiene que haber hecho siempre, porque no es la única enfermedad, vuelvo a decir, que se transmite por tocar algo. Hay otras más que se transmiten también por contaminación. Entonces, agua y lavandina. Nada más, no hay otra cosa. Sobre todo, en este caso, como los juegos están al aire libre, no va a haber problema de irritación en las fosas nasales, en los ojos, siempre teniendo cuidado que la gente que realiza estos trabajos, el personal no docente, el personal de maestranza, la empresa que sea, tiene que tener todos los cuidados pertinentes, ¿no? Un barbijo, guantes, etc. Y una cosa, ya que estamos en esto, que les quiero aclarar, que muchas veces ustedes ven hasta niños con guantes ahora, protección de manos. El guante, que son guantes de látex en general que se utilizan, no tiene sentido si no se lava. Esto lo pongo un poco en una analogía como cuando cambio un pañal en un bebé. No puedo usar un par de guantes y cambiar a 5 bebés. Tengo que usar 5 pares de guantes. Y si no tengo guantes, me lavo las manos. ¿Estamos? O sea, hay gente que por ahí acompaña a los niños y para que los niños no toquen nada, o adultos les ponen guantes. El guante sucio es lo mismo que la mano sucia. ¿Se entiende? O sea, no es un elemento que me proteja de la transmisión de la enfermedad. Si el guante está sucio, me limpio acá, me limpio acá, me limpio en los ojos, que es por donde entra en general la mayoría de los virus. Si ese guante está contaminado, igual me puede enfermar. Lo aclaro porque es importante. Son preguntas que por ahí el que me escucha me dice, ¿cómo puede decir? Lo digo porque es experiencia propia, vivida.
Así como el barbijo nos protege, la distancia nos protege. Ahora salió en WhatsApp, mandan algo muy bueno de cuál es la diferencia entre la distancia, que uno use barbijo, que el otro no lo use, las posibilidades. Por ahora, el uso del barbijo es importante. Barbijo o tapaboca. Todo, no la boca. Claudia, quería hacer, a ver si podés hacer referencia a las distancias, porque se señala mucho este último tiempo el uso del barbijo y la distancia como fundamental. ¿Qué nos podés decir al respecto? La distancia, claro, la distancia mínima más o menos tiene que ser entre 1 y 2 metros. Eso es así porque, como les expliqué antes, este es un virus, en este caso el COVID, que como es tan pesado, puede, digamos, con la saliva, cuando uno se expresa, sobre todo en el aula, en la sala, ¿sí? Entonces puede largarse a una distancia muy corta. Entonces, por eso se mantiene esta distancia de 1,5 metros por lo menos. Es más, en algunas escuelas van a señalizar la ubicación de los bancos. Y la ubicación, en el caso de primaria, de secundaria, del escritorio del profesor o del maestro. O sea, los niños con el tapabocas, con los elementos de higiene, y el docente en algunos casos, bueno, con el barbijo y con una protección de máscara o de lentes, porque también en menor grado ingresa por los ojos, en menor grado. Pero sí, esta distancia se tiene que dar. Por eso la mayor contaminación que se está viendo es en los lugares en donde no hay ventilación, en un lugar cerrado, y en donde hay, por ejemplo, 10 personas, en donde no hay distancia. Y eso hay que mantenerlo. Por eso el ingreso escolar va a ser con muy pocos niños, los que vayan. Hasta ahora no sabemos, sobre todo en el AMBA, pero la mantención de la distancia tiene que ser por lo menos de 1,5 metros, por las características del virus, no por otra, digamos, el virus puede convivir bastante tiempo, bastante tiempo me refiero a horas, pero como es un virus tan pesado, entonces se pegotea en los lugares, como puede ser un escritorio y demás. Y también todo esto, como dicen todos los protocolos de bioseguridad, se tienen que mantener con la misma higiene, con agua y con lavandina. Y después se hace la desinfección cada 3 días de la escuela. Por eso va a haber un momento en que los niños no van a ir a la escuela. La escuela va a estar cerrada. Como para y con respecto, Claudia, se me viene a la mente, creo, y está excluido en el protocolo, los recreos. Un tema clave. Los momentos se necesitan, vos sabés muy bien, que se necesitan esos momentos de ocio. Bueno, a ver, ¿qué nos podés decir con respecto a esos momentos de poder relajar, esparcimiento? Sí, y bueno, esto va a ser, van a tener que, digamos, en esos recreos, tal vez, yo lo leí también, que no va a haber, se dice que no va a haber, tal vez, bueno, instrumentar o pautar juegos tranquilos, porque sobre todo en algunas etapas de la vida de los niños, en donde, bueno, tampoco va a haber clases de educación física. Entonces, en esta cuestión de los recreos, va a haber que buscar estrategias como para que, bueno, que estos, digamos, la energía se deposite de alguna manera en otro tipo de juegos, y no en juegos en donde haya un roce y demás. Pero me parece que la vuelta a escuela no va a dar la posibilidad de recreos, al menos al principio.
Al menos al principio no va a haber posibilidades, porque también dependerá de cada arquitectura escolar, de cada edificio. ¿Eh? Ahora, supongamos, si la escuela tiene un parque, si la escuela tiene un patio, en donde ahí podrían los niños desarrollar un recreo, ¿sí? Con las distancias, marcando siempre las distancias, con la mirada atenta del adulto, ¿eh? Que a veces en los recreos se da, pero no tanto. Ahora sí, poner pautas previas a la salida del recreo, ¿eh? Y durante, en los lugares que se pueda. Y habrá lugares, habrá escuelas, que las hay, que no tienen tantos espacios abiertos, y los recreos se circunscribirán a, bueno, juegos tranquilos, ¿eh? Como a veces ocurre y como muchas veces se realizan, porque el tema de la falta de ambiente abierto, ¿sí?, hace que el virus se transmita con mucha más facilidad. Tengo una pregunta, Claudia, de Luisa Ortiz. Dice, soy directora de un jardín de infantes y hay familias que tienen mucho temor de enviar a sus hijos. Y sí. Un comentario, no es una pregunta, ¿no? Claro. Y, bueno, y otra de los que nos están mirando, las personas, Mónica Zúcolo, nos dice que, claro, el nivel inicial se está haciendo muchos interrogantes, es muy complejo, por eso por ahora el nivel inicial no va a dar la... No va a haber nada, porque, a ver, el contacto físico es muy importante en el nivel inicial. Es el que más contacto tiene, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, hay algunas cuestiones que después, en el desandar de todo esto, se tienen que empezar a ver. Yo me acuerdo en la época de la gripe, ¿se acuerdan? No hace tanto, de la gripe A, las escuelas estuvieron creo que un mes cerradas, ¿eh? Y el alcohol en gel ahí se usaba muchísimo para ir a la escuela. Pero bueno, el virus de la gripe A no es tan contagioso como este. Si bien la tasa de letalidad, de mortalidad es mayor en la gripe A que en el COVID, ¿sí?, salvo excepciones, por supuesto, del COVID, pero el contagio del COVID es bastante importante. Y yo creo que, bueno, que hay que desandar paso a paso, ¿eh? O sea, yo comprendo lo que están pasando los jardines maternales en estos momentos. Lo comprendo y conozco gente de jardines con mucha preocupación. Pero, digamos, ¿cómo instrumentamos? ¿Cómo hacemos? Porque tampoco hacer estudios al personal docente serológicos ni hisopados, no podemos hacer eso para que puedan ingresar a la escuela, ¿eh? Entonces, por ahora, algunos niveles, después se van a ir viendo cómo podemos ir instrumentando la entrada al jardín, sobre todo al jardín. Porque también hay, si bien en los niños el contagio no se está dando, al menos es lo que hasta ahora sabemos, al menos hasta ahora, y ojalá siga así, bueno, pero también hay relaciones entre adultos en las escuelas. Entonces eso, por el desconocimiento que tenemos del virus, no podemos a ciencia cierta conocer y saber qué pautas de bioseguridad instrumentar. Es muy básico lo que hay que hacer, ¿eh? Sobre todo esta solución, esta aireación, que hasta ahora es lo que tenemos. Otra cosa, y el distanciamiento, ¿eh? Pero, por ejemplo, en algunas situaciones que pueden ocurrir en la escuela, sobre todo en el nivel inicial, en donde el docente necesita, o el niño necesita el abrazo, ¿eh? Eso es lo que las maestras, y también nosotros, yo como formadora, ¿cómo lo digo? Nos ponemos una funda
esterilizada, lo abrazamos. Eso hasta ahora, hasta que no conozcamos un poquito más de este virus y tengamos la certeza plena a través de algún tipo de laboratorio, digamos, que se pueda hacer, para poder entrar, que también eso se podría, pero bueno, todo implica un gasto un gasto económico importante. Todo esto también tiene un costo. Todo tiene un costo, por supuesto, que dependerá de la escuela, porque, por ejemplo, para instrumentar todo lo que hay que poner en una escuela, las salidas, los caminos, todo eso cuesta, porque hay que planificarlo bien, hay que poner en las paredes, hay que poner en los pisos, en los lugares para niños pequeños habrá que poner simbologías, para aquellos que no pueden leer, y después, bueno, hay que poner folletos, pósters, para que el padre también vea lo que se hace en la escuela y cómo se está cuidando ese niño. Por eso también otra cuestión en la preapertura, la invitación a las familias, a los aquellos niños que puedan ingresar, que hasta ahora en el AMBA, hasta ahora se piensa que va a ser la sala de 5, y el 7º grado y el 5º año, hasta ahora, pero no hay nada seguro. Bueno, a esos padres, como dije al principio, a las familias, hay que darles esa seguridad también, ¿no? De que la escuela está preparada para recibirlo. También uno puede decir, bueno, ¿qué hago? La escuela tiene que tener barbijos, por ejemplo, o tapabocas, por si un niño no los lleva. Entonces, hay que estar muy atento con esas cuestiones. Si un niño... Yo vi en la televisión el otro día, porque China, en varios lugares, reanudaron las clases. Sí. Y vi que los chicos, los niños y las niñas, llegaban a la puerta de la escuela con un barbijo y sería el personal docente, le hacían lavar las manos y le cambiaban el barbijo. A ver, ¿nos puedes comentar por qué ese cambio es necesario? Sí. A ver, el barbijo protege, ¿sí? Hasta, no todos los barbijos, por ejemplo, muestro. Este barbijo protege más que este, por la forma, digamos, de la tela. Entonces, los barbijos llega un momento que si se usan durante mucho tiempo se saturan. O sea, el material empieza a deshilacharse, si se quiere, y absorbe la saliva del otro. Por eso se lo cambian el barbijo. Y lo aconsejable es que cuando nos ponemos el barbijo, la parte de afuera le pongamos alcohol en gel a esta parte. Es otra protección más. Y nunca sacarlo de acá. Enseñar también esto. Siempre sacarlo de las tiras. Disculpen que sea así muy hogareña, pero son muy buenas pautas para considerar. Por eso en China yo lo vi, eso lo cambian, y hay una máquina cuando los niños llegan que le ponen el alcohol en gel en las manos. Pero todo eso, Silvina, también es gasto. A eso me refiero. Es mucho gasto. También ellos tienen unas especies de vestidos, que marcan el 1,5 metros de diferencia, como un miriñaque, para que andar por la calle. Eso también lo estaban usando, para marcar el 1,5 metros. Pero esas son cuestiones muy difíciles de considerar. Entonces, en la escuela o en las escuelas, cuando empiecen, alguna cantidad X de barbijos tienen que tener para que aquel niño que no lleva el barbijo, que se lo olvidó, que lo perdió en el camino, llegue y lo tenga. ¿De acuerdo?
Sí, porque suele pasar que los chicos o pasó algo y no lo tengan, no se va a prohibir Cualquiera el que ingreso puede a la pasar. Claro, entonces tiene que estar con esta cuestión de que, bueno, de que esto se pueda implementar de la mejor manera. Bueno, Claudia, más que clara, clarísima. Hay un montón de mensajes, Bueno, comentarios. algunos, Sí, seguro. Acá dicen, por ejemplo, del tema de los parques, de las plazas, que van a tener que sacar muchos los juegos. De hecho, ya los areneros hace rato que desaparecieron. Areneros no, pero Areneros no es de ahora. Areneros es de hace muchos años que ya no. Van los gatos a la noche, por ejemplo, las ratas, y ahí se hacen un festín. Lo mismo pasaba en los jardines, que también lo sacaron hace años, pero Areneros acá no. nos están diciendo de incluso de empezar a sacar algunos juegos, que es verdad, es Puede poco ser, de sí, contagio. claro. Pero si hacen eso, no hace falta que lo saquen. Pero tenés que tener a una persona especialmente destinada para la higiene. ¿eh? Yo les quiero leer algo, es un minuto que cuando yo daba mis clases, que ahora igual sigo, a pesar que estoy jubilada, siempre terminaba con algo que seguramente más de uno lo conoce, que es de un señor que fue Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y dice así: ¿por dónde empezar? El mundo es tan vasto que empezaré por el país que conozco mejor, por el mío propio. Pero mi país es tan grande, y ya lo creo que es grande Argentina, en todo sentido, que comenzaré por mi ciudad. Pero mi ciudad es enorme. Será mejor que empiece por mi calle. No, por mi hogar. No, empezaré por mí mismo. ¿Mm? Esto es un poco la intención de todo esto que hablamos, ¿no es cierto? O sea, en esto uno mismo tiene que empezar. ¿sí? Cuando pensamos en las vacunas, en la nutrición, en la alimentación, el docente también. Y a veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, un gusto. Bueno, un placer escucharte con tantas sugerencias y enseñanzas, porque nos has enseñado un montón. Betina, Espero ¿vos que sea, querías decir algo? Placer, de utilidad. Gutiérrez. La verdad, un lujo total. La verdad que, Claudia, muchas gracias por toda esta disertación, por la cantidad de información que nos diste, por la claridad con la que exponés, y la verdad es que seguramente trataremos de invitarte y de volver a recrear algunos encuentros como este, porque los necesitamos mucho. Son fundamentales y realmente nos ayudás a bajar la angustia y encontrar certezas para poder andar en este camino que nos toca y que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Así que realmente de excelencia siempre tu capacidad, tu experiencia, tu formación. Un lujo, Claudia, tenerte, la verdad, estamos muy contentos. Gracias, Silvina, por todo este ciclo. Les cuento que a todos los que participan de acá al 31 de julio en este ciclo de conversaciones, cuando quieran adquirir libros, que estamos con promociones especiales, porque todo esto tiene que ver con el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en el que tratamos de que accedan realmente a los libros y que haya muchas promociones. Y entonces, dentro de la librería Nasira, que está en la web, que es www.nasira.com, Nasira es ZH, con ZH, van a tener, cuando compren, les va a preguntar el mismo sistema si tienen algún cupón, y ahí en cupón pone Conversaciones Nasira, en mayúscula. Y entonces van a tener la posibilidad de tener grandes descuentos para acceder a los libros. Uno de los libros que mostraba Claudia, que ella es autora, me parece que realmente es súper importante en este momento, que tiene que ver con el ambiente natural. Creo que en estos días también son días en donde parte de la temática imprescindible es hablar del ambiente natural. Tiene que ver con animales, con plantas, y justamente hoy creo que estos son contenidos para la vida cotidiana y para la educación
tener la dimensión de la importancia del ambiente y de la solidaridad, ¿no es cierto?, que tenemos que tener entre todos, y de tener también esta posibilidad de encontrarnos en un mismo lugar en el que habitamos todos. Bueno, los esperamos mañana entonces a las 19 horas, y bueno, queda grabado en el canal de YouTube Nacida Editorial. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Chau. Buenas tardes.